Por esta razón, poca gente quiere tener hijos. ¿Cuántas veces te maravillaste con las historias acerca de tus bisabuelos, quienes, a pesar de la pobreza y de una vida sin un ápice de las comodidades que existen hoy en día, tuvieron 15 hijos, y todos de la misma madre? Eran tiempos en los que tener un hijo era un mandato social y una buena decisión de cara a la economía familiar, exactamente lo contrario de lo que ocurre hoy en día. Estamos en medio de una transición extraordinaria en la que tener hijos está empezando a perder popularidad. Sin embargo, esta no es una decisión que solo nos afecta puertas adentro de nuestra familia, sino que podría poner en peligro a la estabilidad económica de tu país. Conoce la verdadera razón por la que ya poca gente quiere tener hijos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. No tener hermanos es la nueva normalidad. El 49% de las familias con hijos de la Unión Europea tienen uno solo. En el año 2001, las familias con un solo hijo en Canadá conformaban el 37%. Sin embargo, esa cifra se pulverizó en el tiempo, ya que en el 2021 se había transformado en el 45% del total de parejas con descendencia. ¿Qué es lo que ha llevado a las familias actuales a unirse a la ola del one and done? Es decir, el uno y listo, refiriéndose a la cantidad de hijos a traer al mundo. Los factores han estado tan cerca de nosotros durante años que terminaron por hacerse invisibles, como ocurre con todo lo que es obvio. Sorpréndete con las razones que han impulsado a los padres actuales a no darles hermanitos a sus hijos. Número 1. Las mujeres tienen hijos más tarde. La edad para comenzar a tener hijos se incrementó en unos 20 años en comparación con lo que había sido históricamente y a lo que es en la actualidad, ya que las mujeres comenzaban a procrear antes de los 20 años, y hoy en día 35 ha mostrado ser la edad ideal para un gran número de mujeres en países desarrollados. Este cambio influyó en la nueva conformación familiar, pero no fue el único. Número 2. Las enfermedades asociadas con el nacimiento de un bebé. Tener un hijo no es inocuo, especialmente para las mujeres. El avance en las buenas prácticas de gestación y alumbramiento, gracias al cual los riesgos para la madre y para el bebé en lo referente a infecciones y a complicaciones en el parto son casi nulos, no ha podido detener el avance de la depresión y de la ansiedad posparto, las cuales están decididas a aniquilar el bienestar de las mujeres recientemente convertidas en mamás. Y no olvidemos los trastornos del sueño, los cuales llegan para quedarse durante unos 14 o 15 meses una vez que la criaturita ve la luz del sol por primera vez. Número 3. Prioridades divergentes. Las mujeres de nuestros tiempos ya no consideran a la maternidad como la meca de sus vidas. Muy por el contrario a ello, convertirse en madres ha quedado por detrás de prioridades tales como consolidarse en sus carreras y crear un estilo de vida basado en el bienestar. Por lo tanto, ahora es necesario encastrar la maternidad en todo un conglomerado de prioridades y metas. El resultado está a la vista: un hijo y listo. ¿Por qué Corea del Sur es el país con la más baja natalidad del mundo? En el 2021, en Corea del Sur, nacieron tan solo 260.600 bebés, lo cual representa 11.800 menos que en el año 2020. Y esto no es todo, sino que el problema comienza en el año 2018, cuando la tasa de natalidad se situó en menos de un hijo por mujer, y desde ese momento los nacimientos del país han manifestado un decrecimiento en picada. Si nos basamos en que esta tendencia se sustenta en la decisión de las mujeres de no tener hijos, cabría preguntarnos, ¿y cuál es el problema con tener la tasa de natalidad más baja del mundo? Y la respuesta viene en formato de números, ya que lo que se está resistiendo en este país asiático es la economía, la cual apenas ha crecido milímetros desde que nacen tan pocos bebés en su territorio. Si tomamos como referencia las economías más privilegiadas, tales como la de América del Norte y las del centro de Europa, veremos que el promedio de hijos por pareja es de 1.6, es decir, el doble o más que en Corea del Sur. A estas alturas seguramente te estés preguntando, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está llevando a las mujeres coreanas a tomar esta decisión que ya está comenzando a afectar al país entero? Y eso es lo que te responderemos a continuación. Las dos principales razones para que las coreanas hayan decidido plantarse firme y negarse a tener hijos son la dificultad económica y la priorización de su carrera. Lo que ocurre es que Corea del Sur también se hizo famosa por batir otro récord, además del de la menor natalidad del mundo. Te hablamos nada menos que el de la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres de todos los países desarrollados.
De manera que una mujer surcoreana necesita trabajar mucho más que un hombre para obtener por su tiempo y sus conocimientos un salario digno. Y un detalle nada menor es que la formación académica de las mujeres de este país es realmente de excelencia. Por lo tanto, las mujeres se han centrado en seguir capacitándose en la universidad y en trabajar más horas, lo cual no deja espacio para la crianza de hijos. En consecuencia, están postergando la maternidad e incluso renunciando a ella de manera definitiva en muchos casos. La disminución de la tasa de fertilidad mundial. El empoderamiento femenino, con su consecuente incremento de la participación de la mujer en la fuerza laboral y en la costosa y prolongada formación académica, sumado al cada vez más elevado costo de criar hijos, ha llevado a una disminución en la tasa de fertilidad de nada menos que del 50% en todo el planeta. Si a esa falta de nacimientos le agregamos el fuerte incremento en la expectativa de vida de la población mundial, tenemos como resultado una población envejecida y, en consecuencia, el estancamiento de economías que en su día supieron ser prósperas. Los hijos como fuente de trabajo en las sociedades preindustriales. Durante la era preindustrial, lo que primaban eran las sociedades de subsistencia, es decir, organizaciones familiares cuya supervivencia dependía de lo que ellas mismas produjeran, tanto para su propio consumo como para la venta. Alimentarse dependía del éxito de sus cultivos, vestirse de sus destrezas artesanales y tener una vivienda de sus dotes para la construcción tradicional. Por lo tanto, cuanto más personas hubiera en una familia, más posibilidades de subsistencia ésta tenía, ya que cada persona era capaz de producir más de lo que ella misma consumía. En consecuencia, tener hijos en este contexto era, literalmente, un negocio. En cambio, hoy en día tener hijos es todo lo contrario a un negocio, ya que los niños, lejos de ser un activo económico, son una responsabilidad muy costosa de asumir desde el punto de vista monetario. Por ende, tanto hombres como mujeres se lo están pensando dos veces antes de asumir este compromiso vitalicio, y la respuesta en muchos casos ha dejado de ser un tal vez más adelante para convertirse en un definitivamente no. Los hijos son una carga económica en la sociedad moderna. Hace 200 años el 80% de la población de toda Norteamérica vivía en las áreas rurales. Hoy en día la ecuación se ha invertido, ya que tan solo el 20% de los habitantes de dicha región ha quedado en el área campestre. La sociedad se ha industrializado y va en camino de consolidarse como postindustrial. Esto significa que vivimos en una economía especializada, la cual se caracteriza por llevar a cabo una producción destinada al comercio, no al consumo de quienes producen los bienes. Imaginemos una fábrica de autopartes. Quienes fabrican las direcciones, los motores y los carburadores de los automóviles no son quienes las usan, sino que la producción está enfocada en la venta a un público cada vez más globalizado, con el fin de inflar las arcas de los dueños de los medios de producción. Mientras que la mano de obra infantil era un activo barato hace 200 años, en la actualidad es ilegal, y aunque no lo fuera, es completamente inútil en una economía especializada. En nuestros días, pensar en un hijo es pensar en una pérdida económica diaria durante los próximos 25 años, ya que nuestro compromiso no termina con la mayoría de edad, sino con una educación universitaria completa. De lo contrario, estaríamos condenando a quien más amamos a una vida de mendicidad. Fue este cambio drástico de hijo activo económico a hijo pasivo económico, demasiado pasivo considerando los limitados que pueden ser los recursos económicos de una familia, lo que ha llevado a las personas a limitarse a tener un solo hijo, o directamente ninguno. Familias débiles. ¿Recuerdas cuando tu mamá y tu abuela te decían, el tercero es el vencido? Esta máxima solía aplicarse como un decreto mágico sobre todos los intentos de la vida, incluso sobre el matrimonio. Bueno, pues eso ya no es así. El 38% de los matrimonios en Canadá terminan en divorcio, mientras que en Estados Unidos la tasa de fracaso es del 42%. Y esto es solo del primer matrimonio, porque el segundo y el tercero presentan índices de fracaso mucho mayores. ¿En qué se traduce esta altísima tasa de divorcios? En la constitución de familias notoriamente más débiles de aquellas tan sólidas, como la piedra que tuvieron lugar en la década del 50 y del 60 del siglo pasado. Las personas que hoy en día deciden casarse lo hacen a sabiendas de que pueden pasar a formar parte de la estadística en un periodo inferior a 4 años. Por lo tanto, su motivación para tener hijos se está acercando peligrosamente al 0 en la escala del 1 al 100, porque si bien los hijos de padres divorciados ya han acaparado la sociedad moderna, no es lo más recomendable para la formación de una personalidad sólida y para la construcción de una autoestima saludable. ¿Acaso no será el divorcio de nuestros padres y la consecuente vida dividida en dos a la que quedamos sujetos el origen de los punzantes trastornos psicológicos que pueblan nuestra sociedad hoy en día? Depresión, ansiedad, ataques de pánico, sentimiento de culpabilidad,
pensamientos catastróficos, autoestima destruida. ¿De dónde viene todo esto? Curiosamente, todos ellos se han incrementado exponencialmente desde que el divorcio se convirtió en moneda corriente. El problema con el envejecimiento poblacional provocado porque la gente no tiene hijos. La decisión de no tener hijos es altamente estratégica y se encuentra completamente justificada debido a las dificultades que implica criar a seres humanos en un mundo en el que todo implica un constante desembolso de dinero. Sin embargo, no se trata de una decisión que solo afecta a la familia en cuestión, sino que sus consecuencias se extienden a toda la sociedad por igual. Si la mayoría de las personas decide no tener hijos o tener uno solo, se produce el temido envejecimiento de la población, el cual se caracteriza por tener una población mayoritaria que supera los 60 años de edad. El problema con este fenómeno es que el Estado se enfrenta a gastos astronómicos para asegurarle a esta cuantiosa fracción de la población su correspondiente pago de haberes jubilatorios y la atención médica necesaria. Pero, ¿quién pagará todo esto cuando la fuerza laboral quede reducida a cenizas debido a la interrupción de nacimientos? Transición extraordinaria. Desde el año 1950 hasta la fecha, las mujeres han pasado de tener un promedio de 6 hijos cada una a tener como máximo 2. Esta transición extraordinaria ha modificado la estructura de las sociedades a lo largo y ancho del planeta, ya que muchos son los países que ahora mismo tienen más abuelos que nietos, y esto puede ser muchas cosas: pintoresco, gracioso, sorprendente y hasta resultar la inspiración para un bestseller, pero hay algo que nunca será bueno. De acuerdo con los estudios llevados a cabo por expertos en demografía, cuando la tasa de fecundidad de un país es más baja que 2,1, significa que su población ha entrado en el camino hacia una inevitable y devastadora reducción. Lo que hemos experimentado en los últimos 70 años es una transición extraordinaria que los expertos no se esperaban y que ya está arrojando consecuencias negativas en más de la mitad de los países del mundo. ¿Cuáles son los países más afectados? En esta oportunidad vemos cómo la regla de oro se rompe y los más privilegiados son los que corren mayor riesgo de debacle poblacional, ya que son los países desarrollados los que se están viendo más castigados por la baja en la tasa de natalidad. Es así que tanto los países centroeuropeos, Australia, Estados Unidos y Corea del Sur son los que se están dirigiendo hacia un imparable decrecimiento de sus respectivas poblaciones. El caso de China. Contraria a la tendencia mundial, China ha manifestado un crecimiento exponencial en su población. Atrás quedaron los tiempos en los que sus habitantes no superaban los 500 millones de personas, escenario que describía a la China del año 1950. Actualmente, el gigante asiático ya supera los 1.400 millones de habitantes. ¿Qué es lo que China hizo diferente del resto del mundo para hoy en día no tener entre sus preocupaciones la disminución demográfica? Simplemente ha abandonado su política de un solo hijo para fomentar que su tasa de fecundidad alcance el índice recomendable del 2,1, ya que, a pesar de su desmesurado crecimiento poblacional, dicho índice llegó a situarse en un peligroso 1,7 en el año 2017. Personas que no tienen hijos para no contribuir a la debacle ambiental. De acuerdo con las estimaciones de la ONU, en el 2050 seremos casi 10.000 millones de personas que caminaremos sobre la faz de la Tierra. Si los recursos del planeta ya están tecleando, es fácil imaginarse que dentro de 2 décadas y media no se habrán regenerado por arte de magia, sino que habrá algún otro grado más en la temperatura promedio anual, el agua se habrá cobrado ciertas zonas costeras y los alimentos no abundarán. Este escenario futuro se ha escabullido en las conversaciones de la cena en muchas parejas actuales, lo cual las ha llevado a decidir de común acuerdo no traer hijos a un planeta que ya no podrá sustentar su vida cuando se encuentren en la etapa más fértil para ir por sus sueños. Sueños que los científicos ya vaticinan que serán ahogados o incluso calcinados. Tener hijos ha pasado de ser el plan de vida que a todas las mujeres nacidas en el siglo XX les impusieron de nacimiento, a convertirse en tema de controversia en las parejas actuales. El costo económico que implica criar un hijo, la creciente inestabilidad en las parejas y la crisis ambiental influyen cada vez más en las decisiones de la mujer actual. ¿Y tú, qué piensas al respecto? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíales el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cuál es la razón por la que poca gente quiere tener hijos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.